Alejandra Altúzar, bienvenida, seguro aprendes. Muchísimas gracias, Chava. La verdad es que para mí es un gusto poder estar primero que nada contigo y segundo en un programa que sin duda ha sido un éxito y ha sido un gran apoyo para nuestro sector. Sí, la verdad es que a mí también me emociona poder tener esta conversación contigo. Te conocía poco, pero había escuchado hablar demasiado de ti. Creo que pues cumples completamente con lo que tiene de misión este podcast, que es entrevistar a las mentes más brillantes de la industria de seguros en habla hispana. Y ya tenía ganas de poderte conocer y cuando te conociera sabía que te iba a decir que si podemos tener una entrevista y gracias que luego me diste la oportunidad. Oye, pues yo quisiera iniciar que nos platicaras un poco, y esto sé que muchos grandes líderes a nivel mundial lo hacen para un tema de contención, que es el tema de que haces yoga. Tienes un tema que te ayuda y te ayuda muchísimo el tema de yoga. ¿Nos puedes platicar un poco más sobre eso? Claro que sí. Fíjate que en particular yo tengo que confesarte algo. Me considero bastante floja para el deporte. O sea, desde niña, o sea, en mi vida, las clases de educación física eran como el coco para mí en la escuela, ¿no? Yo decía, ¿por qué? ¿Qué necesidad del voleibol, del básquetbol? En particular, nunca me identifiqué con ningún deporte, en particular más que a veces con la natación, pero sí era necesario hacer algo, porque sí soy consciente de que dentro de la integralidad que como seres humanos debemos de tener, la actividad física es fundamental, ¿no? Entonces, cuando me invitaron a hacer yoga, lo primero que dije, ay, no es deporte, no voy a hacer absolutamente nada, ¿no? Pero me dijeron, mira, ven, vas a aprender a respirar, vas a aprender a relajarte, por el nivel de estrés que tienes en tu trabajo te va a servir. Y sabes que desde la primera clase, sin duda, encontré, en primer lugar, que no sabía respirar, ¿no? Porque los seres humanos todos los días utilizamos nuestra capacidad respiratoria en una proporción muchísimo menor de la que deberíamos hacerlo. Entonces, nuestro cerebro no funciona a su máxima capacidad, nuestro cuerpo no reacciona a su máxima capacidad. Entonces, en el yoga encontré ambas cosas, porque si trabajas físicamente, sí te implica una disciplina en la que tu cuerpo sí responde, sí se ejercita. No cualquiera aguanta una sesión de yoga a nivel básico, medio o avanzado. Y además, lo que a mí más me ayuda es encontrar a través de la respiración y de la relajación la paz mental que a veces se requiere para tomar decisiones, porque en este negocio todos los días vives tomando decisiones, ¿no? Pequeñas, medianas, grandes, decisiones que a veces impactan a unas personas, que a veces impactan a muchas, empezando por las decisiones que impactan para ti, para tu familia, ¿no? Entonces, en el yoga yo encontré justo la mejor práctica que pude haber encontrado y ya tengo más de 10 años practicando. Ay, dale, eso yo lo había escuchado, no lo creía igualito que tú. Lo hice en 2019 y estaba muy contento porque adicional me lo pusieron por una lesión que tenía que me la curó, yoga, y no me lo hubiera creído. Y por el tema de pandemia lo dejé y no he vuelto y lo tengo como añoranza regresar. Entonces hoy que me lo recuerdas, me lo quedo de tarea regresar a yoga porque tengo buenos recuerdos que lo disfrutaba muchísimo cuando Sí te iba. lo recomiendo. Fíjate que yo tuve una experiencia hace unos meses. Tuve la oportunidad de conocer Bali. Era algo que yo tenía como sueño y trabajar en este sector te permite cumplir muchos de esos sueños, ¿no? Dice, yo quiero ir a Bali, yo quiero conocer este tema de los sanadores, a qué se dedican, cómo viven. Es una cultura sumamente especial donde la gente a través de todas estas prácticas de yoga, meditación, oración y demás, viven en un ambiente de paz muy singular. La gran mayoría de las personas que viven ahí siempre están contentas, siempre están sonriendo. Y dije, bueno, debe ser mentira, ¿no? Lo acabo de ver, lo acabo de vivir hace unos meses. Y nos llevaron, dentro del grupo al que fui, a la casa de un sanador tradicional de Bali, ¿no? Entonces éramos un grupo de 16 mujeres, a cada una nos dio nuestros minutos para tener una sesión con nosotros, a cada una algo muy chistoso que hacen con palitos de incienso, los queman, los prueban, tocan tus yemas de tus dedos, de tus pies, y a varias les dijo, mira, necesitas encontrar el equilibrio en tu vida personal por esto, tu hígado está inflamado, fíjate que debes tomar más agua, tus riñones, traes una pequeña lesión en el cuello, deberías hacer esto. Y cuando yo llegué a mi sesión con él, me dijo, tú practicas yoga. Y caray,
En la vida había visto yo al sanador, ¿no? Me sorprendió tanto que me lo dijera, porque me dijo, la respiración que estás teniendo aquí en el momento en el que estoy platicando contigo, me demuestra que sabes llegar a un lugar, ponerte en paz y poder tomar lo mejor de lo que va a pasar aquí, en lo que vamos a platicar unos minutos. Me sorprendió tanto que dije, no es algo que puedo dejar. Hay veces que no me da tiempo de tener una práctica completa o todos los días, pero definitivamente sí es una disciplina que en muchos sentidos te ayuda bastante. Qué padre, pues muchas felicidades. Oye, Ale, ahora sí entrando en materia, yo a todos mis entrevistados les pregunto sobre tu historia antes de los seguros, lo cual no es tu caso porque pues tú ya naces pues con un papá asegurador, ya tenía una promotoría y entonces vives el mundo del seguro desde muy chiquita. Pero me gustaría que nos platicaras como, pues como esta dualidad que tú vives, sí, efectivamente, hija de un promotor, pero siempre muy alejada de la promotoría, sobre todo en la primera etapa. Si nos puedes platicar un poco cuando eras chica, qué era lo que hacías, qué era lo que hacía tu papá, qué estudiaste y por qué estudiaste eso, y si desde el inicio tenías la intención de heredar la promotoría de tu papá o justo no era tu intención y el destino te hizo estar aquí el día de hoy. Fíjate que te platico un poquito. Efectivamente, yo nací dentro del mundo de los seguros. Sin embargo, al momento de que yo nazco, mi papá no era promotor. Mi papá era funcionario de una aseguradora. Yo siempre he dicho, cuando me preguntan qué eres o quién eres, yo siempre digo que soy hija de un agente de seguros. Eso es lo que yo soy, hija de un agente de seguros a nivel familiar, ¿no? La mayor de 3 hermanas. Entonces, desde que yo nací escucho este lenguaje. Para mí es sumamente común el hablar de primas, de riesgos, de fallecimientos. Mi papá trabajó un tiempo en un tema de reaseguro también, ¿no? Entonces, hablar de grandes riesgos, grandes empresas, qué era lo que se tenía que evaluar, analizar. Entonces, para mí, pues fue siempre muy común el poder escuchar y ver a mi papá trabajando en este tema de los seguros, un apasionado por completo del sector. Entonces, para mí, cuando empiezo yo a crecer, a darme cuenta de qué es lo que hacía mi papá, pues era maravilloso ser su hija, ¿no? Yo iba a las compañías y me recuerdo principales en Aseguradora Hidalgo. Mi papá fue director técnico un tiempo y posterior fue director de operación del seguro individual en Aseguradora Hidalgo. Entonces, pues yo era la hija de, ¿no? Yo iba, me llevaban a la cafetería, me sentaban en los escritorios a que jugara, pero a mí me encantaba trabajar dentro de la aseguradora, ¿no? Y en ese tiempo, no me preguntes cuántos años, porque entonces vamos a aparecer dinosaurios aquí, ¿no? Era cuando las pólizas se emitían en papel, ¿no? Los grandes clientes y los clientes que tenía la aseguradora se manejaban en un directorio a través de tarjetas perforadas, o sea, una máquina inmensa que estaba en medio del piso donde estaba la oficina de mi papá, y ahí se guardaban las tarjetas perforadas de los clientes, ¿no? Y cuando se emitía una póliza, ¿qué era lo que hacíamos? Abríamos un folder, se ponían los papeles impresos de las condiciones generales, se imprimía en una máquina la carátula de la póliza con el nombre, la edad, el producto que había adquirido, que en Aseguradora Hidalgo era el Provida, ¿no? Y había unas tablas que te mostraban la edad de los asegurados y la prima que le correspondía. Entonces, con un lápiz color rojo, tú veías la carátula, decías Lupita, 50 años, y entonces marcabas la columna de 50 a 55. Armabas la póliza y eso era lo que se entregaba. Para mí trabajar en eso era genial. Hoy lo puedo platicar como una gran experiencia, hoy que ya todo es digital y que ya entregamos las pólizas a través de un correo electrónico, ¿no? Claro. Ahí en Aseguradora Hidalgo a mi papá le dan la oportunidad de ser promotor, porque a él siempre le gustó la capacitación. Él participaba mucho en los cursos para impartir todo el conocimiento técnico para que la gente obtuviera su cédula, cuando antes las obteníamos por horas de capacitación, ¿no? Se Ok. encerraban los agentes una semana completa. En Huastepec, Morelos eran los cursos, ahí eran horas y horas de capacitación, salían con su certificado y con esas horas obtenían su cédula ante la comisión. Y él siempre me dijo, yo quiero dedicarme a capacitar fuerza de ventas. Ok. Le dan la oportunidad, yo tenía 11 años cuando le dan la oportunidad de ser promotor y le dan 3 estados a elegir, Michoacán, Guanajuato o Puebla. Habíamos venido de vacaciones a Morelia en alguna ocasión
y quedó encantado de Michoacán y dijo, pues vámonos para allá. Fue un comienzo tortuoso, difícil, porque de venir de una enorme ciudad a venir literalmente a un pueblo como era Morelia, ¿no? Hace casi 40 años. Claro. Híjole, o sea, no conocíamos a nadie. Era el pueblo donde de 2 a 4 de la tarde todo el mundo se moría, o sea, ni los pájaros respiraban. Empezar de cero, ¿no? No fue fácil ni para mi mamá ni para mi papá este proceso. Y creo que en ese tiempo yo sí dije, esto no me está gustando mucho, ¿no? Lo escucho, lo vivo, pero no me está gustando mucho. Transcurrió secundaria, transcurrió preparatoria. Cuando entro a la universidad, yo dije, yo quiero estudiar administración de empresas. A mí el orden, la disciplina es algo que me gusta mucho. Mi papá me decía, estudia contabilidad. Los contadores tienen un mejor futuro. Si no quieres estudiar actuaría, si no quieres estudiar nada relacionado con seguros, pues por lo menos estudia algo que te pueda servir para trabajar en la empresa. Y yo le decía, no quiero. La contabilidad no me gusta, no me gustan los impuestos. Yo quiero tener mi propio despacho de consultoría administrativa. Los sueños que uno tiene siempre, ¿no? Cuando entra a la Claro, claro. universidad. El ser independiente, el yo no voy a depender nunca de mi papá, yo no quiero estar con él, no pensamos igual, etcétera. Pero casualmente cuando llego a la universidad y después de la primera mitad, pues empiezan todas las materias donde tienes que empezar a practicar y donde tienes que poner casos de empresas, visitar empresas y demás. Y en los equipos en los que me tocaba participar, normalmente me decían, oye, vamos a la empresa de tu papá, ¿no? Yo decía, ¿por qué quieren ir a la promotoría, no? Sí, vamos a la empresa de tu papá. Y lo más bonito era que, como es una empresa de servicios financieros, la gran Sí. mayoría de mis compañeros siempre ponían el ejemplo de el que fabrica cuchillos, el que fabrica muebles, el que fabrica artesanías. Y nosotros siempre traíamos un caso muy particular hablando de servicios financieros, ¿no? Desde los presupuestos, la operación, la capacitación. Entonces me empecé a dar cuenta que dentro de la empresa o la promotoría había algo bien bonito que no en todas las empresas se da, que es el poder cambiar la vida de la gente. Y siempre concluíamos con eso en nuestras presentaciones, ¿no? Lo que hacemos a través de lo que se vive en la empresa es cambiar la vida de la gente. Y mis compañeros siempre decían, ay, yo quisiera trabajar en la empresa de tu papá. Yo decía, pero yo no. O sea, ¿por qué tú sí, yo no? La verdad es que creo que en ese sentido mi papá fue muy inteligente. Él sabía que a mí me gustaba acompañarlo, me gustaba ver cómo generaba las estadísticas que en ese tiempo se hacían en esas hojas grandes, verdes, de un montón de columnas, ¿no? Cómo iban vendiendo los agentes, cómo se registraba su crecimiento en primas, en movimientos. Y me decía, mira, observa fulanito, de tantos años lleva esto, ayúdame a hacer esta columna, ayúdame a trazar más o menos el crecimiento que han tenido de tal a tal año. Y poco a poco me fui involucrando con la información de la promotoría, al grado de que fue voluntario que yo quisiera venir a estar aquí con él, ¿no? Yo le decía, oye, no, yo voy y te ayudo a ordenar tu mesa de pendientes. Que debo decirte que mi papá era un excelente agente de seguros, el mejor promotor del mundo, un gran capacitador, pero era un pésimo administrador, ¿no? Y así nos pasa. Decía, sí, Cuando una tienes mesa, esas características, sí, comúnmente fallas mucho en el otro lado. así es. Una mesa enorme de pendientes, llena de papeles, porque antes eran cartas que se tenían que enviar por valija, ¿no? La información incluso cuando empezaron los primeros discos o disquetes en las computadoras, ¿no? Cuando el internet no era el medio para enviar la información de, en este caso para nosotros, las dependencias, descuento por nómina, todos los archivos de las pólizas que enviábamos. Entonces, empecé a involucrarme poco a poco, pues hasta que llegó un punto en que cuando vine a ver, ya estábamos en el proceso de compraventa de aseguradora Hidalgo, ya estábamos en un proceso de profesionalización y mi papá me dijo, necesito que te encargues del primer proyecto de la empresa, hay que convertirnos a persona moral. Y yo dije, ¿y eso con qué se come? ¿No? O sea, buscar asesores, el contador de sociedades mercantiles. Y ese fue el primer proyecto que yo hice en la promotoría, el pasar a mi papá de persona física a convertirnos en Álamo agente de seguros. Fue un proceso hermoso y engorroso en su momento, ¿no? De, Sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo. híjole,
¿De dónde saco unos estatutos que la comisión me apruebe? ¿Quién será el mejor ejemplo para poder hacerlo? ¿Quién me podrá decir exactamente cómo no equivocarme? Porque en ese momento y a esa edad, lo que tú no quieres es equivocarte y quedarle mal a la persona con la que estás trabajando, ¿no? Y en este caso más, si es tu papá. Claro. Yo había hecho prácticas profesionales en una agencia de viajes, daba clases en la universidad y ahí sí me preocupaba quedar mal con mis jefes, pero quedarle mal a mi papá era otra cosa, ¿no? Yo decía, la conversión tiene que salir perfecta. Y pues no fue perfecta. Obviamente nos equivocamos varias veces, nos devolvieron un montón de veces los estatutos, tuvimos que corregirlos 3, 4, 5, 6 veces, pero fue una gran experiencia que a mí me ayudó a entender cómo en este sector hay muchísimas cosas. Primero, que no sabemos. Segundo, que se pueden mejorar. Y tercero, que son de gran utilidad para cualquier persona que diga que los agentes de seguros no son empresarios o que los promotores no son empresarios. Por el contrario, es una labor que implica un grado de profesionalización que no todo el mundo comprende y en ese momento yo me di cuenta que me encantaba lo que estaba haciendo. Dejé la agencia, me ofrecían ser gerente de la agencia, dejé las clases y me dediqué por completo a estar aquí con mi papá. Trabajé primero en toda la parte de finanzas. En ese momento éramos 7 personas, ¿no? 8 personas. En ese momento yo me encargaba de los pagos, de generar las nóminas, armamos con la contadora que inició con nosotros y que todavía hoy está aquí con nosotros, el catálogo contable de la empresa, cómo definir las cuentas que debíamos llevar, la información con los retenedores, llevas, trae información. Yo en ese momento yo no me sentía una gerente de administración ni de finanzas, yo me sentía como mil usos, ¿no? Porque entraba a la bodega, sacaba los papeles, deshacía los archivos muertos, terminaba también ayudándole a mi papá con lo que tenía que enviar con las cartas, etcétera. Recuerdo Pero perfecto sí el trabajo. terminaste, perdón, terminaste en contabilidad, Sí, como te dijo terminé tu en papá, de contabilidad, tiempos y puestos, exacto. cosas que decías que no ibas a hacer. Exacto, es justo lo que te iba a decir, porque la primera vez que le presenté a mi papá un organigrama, ¿no? Dije, creo que tenemos que empezar a ordenarnos por aquí. Me dijo, ¿ya te diste cuenta que antes de un organigrama lo primero que hiciste fue el catálogo contable? Dije, sí, o sea, no tienes que recordármelo, ¿no? Y sigo diciendo que la contabilidad no es lo mío, pero al final yo creo que la vida te muestra el camino, la vida te dice, aunque tú te resistas muchas veces, dónde es el mejor lugar donde tú puedes desarrollar tus capacidades. Y sin duda, el haberme quedado en ese momento y el haber aceptado el reto de convertir la promotoría en una empresa fue la mejor decisión que pude haber tomado y pues aquí sigo, ¿no? Ya son muchos años los que llevo en la promotoría. La promotoría va a cumplir 39 años, arrancamos en el 84 y yo me integré ya de manera formal en el 95. Imagínate. Oye, Ale, pero ¿nos puedes platicar cómo fue esa historia? Porque al final hoy tú me dices, mi papá era un excelente líder, excelente agente de seguros, excelente capacitador, y tú eras como pues, su mejor ayudante que le ayudaste a formar esta empresa, ¿no? Que él podía ser muy distraído y tal, pero con tu ayuda seguramente se balanceaba bastante bien esta empresa, que seguramente iba creciendo súper bien como entre los dos. ¿Qué pasa y cuándo es este momento en el que de repente pues ya te toca tú ser la nueva líder y ese momento de quiebre que no solo fue el tema de tu papá, sino pues, al día siguiente ya eres hoy tú la que tomas las decisiones finales de la empresa? Fíjate que para cualquier persona que tenga una empresa familiar y que crea que es bien fácil trabajar con su papá, no lo es. Definitivamente no lo es. Ni con tu papá, ni con tu mamá, ni con alguien de la familia es fácil, porque esa línea entre papá e hija, entre jefe y empleado, pues no siempre se alcanza a vislumbrar de la manera correcta, ¿no? Y yo te puedo decir que la promotoría sí crecía, sin embargo, no se desarrollaba en su máximo potencial. Mi papá era una persona sumamente enfocada al servicio al cliente. Él estaba totalmente volcado en capacitar a los agentes, en atender a los clientes, en atender a los asegurados, en visitar a las dependencias. Y uno de los principales pleitos que yo tenía con él era, ¿cómo le hacemos para crecer más? Él pensaba que desde mi punto de vista era algo ambicioso. Y yo le decía, es que si no existe ambición dentro de un negocio, muy difícilmente creces. Y la ambición enfocada de manera positiva te ayuda a impulsarte a encontrar los mecanismos para que las cosas sucedan.
No es una ambición de dinero, no es una ambición personal, no es una ambición desde el ego, es la ambición de que las personas ganen mejor, vivan mejor y haya más personas que quieran estar en la organización, ¿no? Y captar esa visión para mi papá fue complicado. ¿Por qué? Porque en algún momento sí llegó un punto álgido en el que me decía, tú lo que quieres es aquí hacer lo que tú decides y no se te olvide que aquí estoy yo. Ok, no se me olvida que aquí estás tú y que tú fundaste esto, pero también tienes que comprender que hay cosas que se pueden hacer de otras maneras y no necesariamente están mal. En ese estira y afloja logramos captar más agentes. La promotoría tenía en ese momento un mercado compartido que fue muy complicado y tuvimos un mercado compartido por parte de la compañía justamente porque ellos no veían que tuviéramos el resultado que este mercado, en particular Michoacán, debía tener. Y a mí eso me preocupaba mucho. Confluye al mismo momento en que a mi papá le diagnostican cáncer. Imagínate, una empresa que no estaba creciendo adecuadamente. Al líder le diagnostican cáncer. Es mi papá, es un tema familiar. Adicional, tenemos un tema profesional porque no vamos avanzando correctamente. Y de un mes a otro, mi papá nos llama a mi mamá, a mis hermanas y a mí. Somos 3 hermanas. Éramos los 5 socios que iniciamos la persona moral. Y les dice, he decidido que Alejandra sea la líder que se encargue de tomar las decisiones a partir de hoy. Tengo que dedicarme a mi salud, no la voy a dejar, pero yo no puedo. Y tengo que ser consciente de que alguien tiene que tomar las decisiones en mi lugar. ¡Wow! En ese momento yo no sabía si llorar, si reírme, si salir corriendo, si esconderme. Dije, ok, sí conozco la empresa, pero tanto como para que en mis hombros recaiga la toma de decisiones, te lo juro, chava, que pasé una semana sin dormir. Porque Claro. Óyele, si me ¿cuántos años equivoco, llevas? ¿Cuántos años llevas trabajando en la promotoría? mira, en la promotoría estoy desde el 95, son aproximadamente, sácale cuentas, veintitantos años, 23, No, 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 24. pero ¿cuántos años llevabas en la promotoría cuando tu papá dice, a partir de este momento, Ale se convierte en la Yo entré tomadora en de el decisiones? 95 y mi papá se enfermó en el 2005, tenía 10 años trabajando aquí. Ah, ya tenías 10 años. Bueno, 10 años, pero siempre en la parte administrativa del negocio, ¿no? O Así sea, es. faltaba esa otra parte que no tenías ni experiencia ni capacitación ni lo habías hecho, pues básicamente nunca porque Además, había alguien que lo hacía y lo hacía muy bien y entonces no tenías por qué usted ni siquiera estar. imagínate mi papel. Los agentes venían a reclamarme porque no estaban conformes con sus pagos. Yo les cobraba si había un curso de capacitación en el que tuvieran que tener una participación. Entonces, mi interacción con la fuerza de ventas no era precisamente pues la más linda del momento, ¿no? Claro, claro, claro. Obvias razones. Además, yo había vivido justo el proceso de la transformación de la persona física a la persona moral y en ese momento se hace una sesión de cartera. Hubo muchos agentes en ese tiempo que no aceptaron la sesión de cartera y entonces se quedaron fuera. O sea, había muchos que incluso no me tenían precisamente con la mejor imagen del mundo, ¿no? Porque yo hice la transición, yo ejecuté todas las sesiones de cartera, entonces en ese momento no era la persona más linda. Si había clasificaciones dentro de nuestro socio comercial en cuanto a las promotorías, si había oro, plata y bronce, nosotros estábamos abajo del bronce, ¿no? Ahí estábamos. Entonces dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer para tomar decisiones que implican que si me equivoco me voy a llevar entre los pies a mi familia y a las familias de todos los que trabajamos aquí? En ese momento ya éramos más o menos 50 agentes, más aproximadamente 10 o 12 colaboradores. Dije, ¿qué voy a hacer con las familias de todas estas personas si me equivoco? ¿No? Dije, bueno, lo primero, rodearme de personas que me ayuden. Teníamos ya un coach trabajando aquí en la empresa que había trabajado con mi papá y conmigo. Le dije, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes a ver que si las decisiones que estoy tomando son las correctas, no las correctas. Me dijo, a ver, lo que decidas va a ser correcto si lo decides de acuerdo a la misión, visión y valores que tiene tu empresa. No tengas miedo de tomar decisiones si las tomas en base a eso. Si dudas que estén tomadas en base a eso, seguramente puede haber alguna decisión que sea incorrecta. El tener guías que te ayuden en esos momentos de crisis es fundamental.
creer que puedes solo es un error. Sí puedes ser una persona muy inteligente, sí puedes ser una persona muy capaz, sí puedes ser una persona que tenga todos los hilos en la mano. Lo mejor que puedes hacer es rodearte de personas más inteligentes que tú, que en ese momento no estén pensando en crisis, no estén pensando en un problema familiar y te puedan orientar desde la perspectiva de cómo te ven desde afuera, ¿no? Y hay Oye, algo que Ale, también pasó, ¿sí? perdón, ¿quiénes fueron esas personas de las que te rodeaste en su momento de inicio que hoy crees que sí te ayudaron a tomar mejores decisiones o a pensar de manera más clara o a ser más madura en el negocio? No sé. Fíjate que yo lo he expresado en muchas pláticas que he dado y hasta la fecha sigue siendo mi coach, Miguel Ángel Arcique. Le agradezco y le agradeceré infinitamente todo el apoyo que me brindó y me ha brindado durante todos estos años, porque incluso me enseñó a tomar decisiones sin pensar en cuánto me iban a costar, ¿no? Yo le decía, Miguel, es que no tenemos dinero para hacer eso. Me dijo, Alejandra, ¿qué puedes hacer sin dinero? Créeme que me quedaba hasta 15 minutos en blanco. Yo decía, pensando como administradora, ¿no? Yo decía, no, pues es que sin dinero no puedes hacer nada. Me decía, sí hay formas de cambiar las cosas sin dinero. Y adicional, junto con él, es un coach que también sigue trabajando con nosotros, el licenciado Luis Cardona. Él me ayudó desde la parte psicológica a entender cómo tenía yo que vivir la transición de dejar de ser una gerente a ser una líder, una directora, ¿no? Entonces, ese proceso de acompañamiento fue muy útil para mí, porque tuve que entrar a un tema de conocer los mercados, acompañar a los agentes, ver cómo estaban vendiendo, ver qué era lo que estaba sucediendo. Y yo siempre decía, es que las ventas tal vez no son lo mío. Yo no sé vender, yo sé administrar. Y entonces aprendí que cualquier persona es capaz de vender, que todos nos vendemos a nosotros mismos todos los días, que cada Claro. vez que interactuamos con alguien nos estamos vendiendo y que depende el enfoque que tú le quieras dar a esa venta, el resultado que vas a tener. Entonces, fue una experiencia fuerte para mí, porque al final, durante los siguientes 4 o 5 años, me tocó ver en mi proceso de maduración al frente de la empresa y el proceso de tener que despedirme de mi padre como mi apoyo, ¿no? Él estuvo 5 años enfermo, él falleció en el 2009 y en ese momento ya habíamos tenido ciertos cambios, ciertas transiciones, pero yo dije, ok, ahora sí, ya no hay nadie que me pueda decir esto sí, esto no, ahora sí, te toca a ti salir adelante de la mejor manera que encuentres para que Álamo sea lo que siempre, no solamente soñó tu padre, sino tú también tienes pensado en tu cabeza, ¿no? Oye, Ale, a ver, si nos puedes platicar un poquito más a fondo, quiero darle doble clic ahí. La primera es, en estos 5 años que tu papá ya hoy estaba como así detrás de cámaras, ¿qué tanto tú te acercabas a seguirle pidiendo opinión o qué tanto él todavía te quería seguir dando instrucciones de qué debía o no debía hacer? ¿O sí tomó muy su papel de, hoy tú tomas las decisiones y ojalá te vaya bien, mijita, y Dios te bendiga? No, fue transitorio y durante los 3 primeros años él decía que yo tomaba las decisiones, pero él siempre estaba detrás viendo si lo estaba haciendo bien o mal, ¿no? Y Sí. de alguna manera, si a él no le parecía, me decía, oye, no, es que creo que tendríamos que hacerlo así y te pido que lo cambies, ¿no? Sí. Siempre estuvo en ese sentido, le costó mucho trabajo el dejar su papel de líder porque él amaba su empresa y amaba los seguros y amaba a sus agentes. Entonces, en algún momento, él llegó a pensar que yo estaba siendo demasiado exigente, porque obvio, la primera parte de mi liderazgo, que fue lo que yo hice para poder ganarme el respeto de la gente, ser totalmente directiva, a través de instrucciones, a través de decir esto se hace así porque se tiene que hacer. Entonces, fueron justo esos 5 años y ya en los últimos 2, él sí ya no estaba en posibilidades de estar aquí. Ya su enfermedad lo tenía imposibilitado para poder incluso salir de su casa. Y ya fue en ese momento donde solamente se convirtió en mi guía, ¿no? Y no en esa guía que imponía o que decidía qué hacer, sino más bien yo me dediqué a rendirle a él los informes de lo que estaba pasando día con día en la empresa. Yo le preguntaba, oye, ¿tú crees que esto que decidimos vaya a traernos el resultado que estamos buscando? Y él solamente se limitaba a decirme, creo que vas por buen camino, síguelo haciendo, no dudes, no dudes.
no dudes. Eso también se lo agradezco. Los últimos 2 años que él pudo estar conmigo, sus palabras siempre fueron, no dudes, tú puedes, no dudes, tú puedes. Y cuando te acompañan de esa manera, pues te acostumbras a pensar así, ¿no? Te acostumbras a pensar en no dudes, tú puedes. Y eso es algo que yo siempre le digo a mis agentes, ¿no? Es una frase muy común, no dudes, tú puedes. Oye, pero es que no me han salido las ventas hoy, no dudes, tú puedes. Oye, es que fui con fulanito, pero como que no me fue muy bien y en la dependencia no me van a dejar entrar, no dudes, tú puedes. Porque cuando dudas, entonces las personas se dan cuenta que estás dudando y no te van a tomar en serio. El día que no dudes, ese día lo vas a lograr. Y esos fueron los primeros años que yo estuve aquí como líder de Álamo. ¿Y qué te puedo decir? Fueron los años de más aprendizaje dentro de mi proceso de liderazgo en la empresa, ¿no? Claro. Oye, Ale, entonces los siguientes, o sea, estos años tampoco hubo como un choque cultural o un tema complicado con los agentes o con las dependencias que dijeran, ah, no, pues ya no es el mismo líder, yo ya no quiero, y tuviste que empezar desde cero con algunos, o se fueron algunos y tuviste que reclutar a muchos otros nuevos, o esa parte pues no hubo tanto, ¿no? Porque fueron 5 años en el que poco a poco los agentes se fueron acostumbrando a este nuevo liderazgo, pues que cuando acordaron ya esta persona era la nueva líder y pues qué padre que sea ya la nueva y listo, ok. Sí les costó trabajo aceptarme, sí les costó trabajo verme como autoridad, porque imagínate, muchos de ellos que hoy son mis agentes fundadores, ¿no? Pues me vieron llegar aquí de 11 años, ¿no? Comiendo helado en la oficina. Entonces, de repente voltear y que dijeran, ah, pues ahora es quien va a decidir cómo lo vamos a hacer y hacia dónde nos vamos a mover, pues no fue sencillo ganarme su respeto. Pero creo que hay algo bien importante para cualquier persona que quiera ganarse su lugar como líder en una organización. Tiene que haber congruencia. Tiene que haber congruencia con lo que piensas, lo que dices y lo que haces, ¿no? Porque yo tampoco podía presentarme ante ellos diciéndoles que yo sabía todo, que yo iba a poder con todo y que no nos iba a ir mal. Yo tenía que decirles la verdad, tenía que decirles que me faltaba experiencia, que estaba tomando el mando bajo circunstancias especiales, pero que tenía en mis manos la convicción de que podíamos llegar sanos y salvos a buen puerto. Sí se fueron personas, ¿eh? No te voy a decir que no. Sí hubo varias personas que se fueron, porque en ese momento, te digo, nuestras posiciones dentro de las promotorías no eran las mejores y seguramente muchos de ellos pensaron que me iba a ir mal y que iba a terminar pues cediendo la promotoría o haciendo alguna otra cosa, ¿no? Yo siempre creo, y que no suene a una grosería, pero cuando un barco se está hundiendo, las primeras que salen corriendo son las ratas, ¿no? Entonces, pues si salen corriendo y si se avientan al agua, bienvenido seas, porque te quedas con las personas que sí quieren ayudarte a enderezar el timón, a levantar las velas, a amarrar las astas nuevamente, a parchar lo que se tenga que parchar y a seguir con tu rumbo. Y eso fue lo que pasó. No fue la mayoría, tal vez fueron las menos, pero sí hubo personas que se fueron y hubo personas que incluso osaron el ir a presentarse ante el socio comercial a decir que no había la capacidad en la empresa para llevarla a buen puerto, que mejor les dieran a ellos la oportunidad de estar al frente. Afortunadamente confiaron en mí y mira hasta dónde llegamos con todas esas personas que sí se decidieron a que podíamos trabajar juntos, a que podíamos formar un buen equipo. Y yo creo que el punto medular está en uno, haber decidido que sí se podía, y dos, habernos enfocado en lo que queríamos hacer sin ver lo que estaba haciendo el resto, porque era bien común el ver, oye, es que estamos en esta posición, oye, es que con el que estamos compartiendo mercado está haciendo esto, oye, es que la gente que ya se fue está diciendo tal cosa. Entonces llegó un punto en el que enfocarme tanto en el exterior me estaba desgastando muchísimo y me daba coraje y me enojaba y entonces regresaba a tomar decisiones con coraje y con enojo. Cuando decidí que no podía enfocarme en lo de afuera, sino que tenía que enfocarme en las fortalezas que teníamos dentro, en ese momento hubo un parteaguas en Álamos Seguros que nos llevó a empezar a trabajar de manera distinta, a hacer literal una huelga japonesa de trabajo, a trabajar todos los días un máximo de horas enfocándonos en lo que podíamos ser capaces de lograr. Y bueno, así es como hemos logrado crecer hasta donde estamos ahorita.
Óyale, pero si nos puedes ir platicando un poco más, porque pues hay un momento en el que después de 5 años tu papá fallece y ahí sí ya no había a quién irle a consultar detrás. Ya habías estado coachada por Arcique, por tu papá, por el otro coach que nos platicaste de temas más como personales y emocionales y tal. Y pues ya llega este día en el que tú tienes que hacer las propias modificaciones y nos puedes ir platicando un poco como, no sé si quieres año a año o cada determinado 3 años o no sé, ¿qué fue lo que fuiste haciendo? Porque hoy lo que has construido en estos años es impresionante. Entonces, ya nos dijiste como algunas palabras, pero si lo podemos ir desmenuzando un poquito más, me Claro. gustaría irlo entendiendo mejor. Muchas gracias. Lo primero que me puse a revisar cuando ya me tocó estar a mí sin apoyo de nadie es qué estructura queremos lograr dentro de la empresa, entendiendo que nosotros no vendemos seguros. Nosotros lo que hacemos es capacitar equipos de ventas. Eso es en lo que nosotros nos dedicamos. Entonces, había que entender que parte fundamental era la recluta. Y si yo quería crecer, no podía seguir con la misma cantidad de agentes que tenía hoy. Entonces, para reclutar, ¿qué empezamos a hacer? Empecé a contratar personas que me ayudaran en posiciones específicas dentro del equipo comercial, es decir, gerentes comerciales, líderes, algunos agentes que quisieron ayudarme a convertirse en los primeros promotores que tuvimos en la empresa. Y entonces empezamos a abrir oficinas en diferentes municipios. ¿Para qué? Para tener más presencia, para que la gente empezara a vernos en otros lugares. Y no era nada más decir, oye, te invito a formar parte de mi empresa. ¿Y dónde está tu empresa? Está en un despacho en Avenida Lázaro Cárdenas, en Morelia, en un despacho de 4x4. Ah, caray, ¿esa es tu empresa? Entonces, cuando tú hablas de tener empresa, dicen que para ser torero hay que parecerlo, ¿no? Entonces, teníamos que empezar a trabajar con estas personas que quisieron ser promotores en, oye, vamos a poner una oficina. ¿Dónde ponemos tu oficina? Oye, no, vamos a empezar en Zamora, vamos a empezar en Uruapan, vamos a empezar en Zitácuaro. Entonces, empezamos a abrir primero dos, luego otras dos. Durante los primeros 5 años, abrimos aproximadamente 11 o 12 oficinas aquí en Michoacán. Algunas otras pequeñitas por la localidad no nos fueron rentables y terminamos cerrándolas, pero hoy por hoy esa fue la estrategia que nos ayudó a crecer en Michoacán como lo hicimos. A tal grado que después de los primeros 5 o 6 años de este crecimiento, ya no teníamos un mercado compartido, ya Michoacán era solamente de Álamos Seguros. Entonces ya nuestra presencia empezó a ser exclusiva para nuestros agentes, empezamos un proceso de recluta diferenciado con un equipo específico de reclutadores que trabajaran para la empresa y que no solamente fueran los líderes quienes traían a sus referidos, ¿no? Entonces, ese proceso de involucrar a más personas me ayudó a empezar a ver que en las promotorías o en las empresas que manejamos o en las agencias, cualquiera que sea el modelo que tengamos, hay algo que Renata Guerra lo describe perfectamente, que son las dos alas que debe tener. Un avión, un ave, una empresa, ¿no? El equipo comercial, el equipo de colaboradores y que deben de trabajar a la par para que la empresa pueda tener el crecimiento correcto. Entonces, eso es lo que empecé a hacer, a desarrollar un equipo de ventas, pero a la par, desarrollar un equipo de colaboradores que fueran el soporte que el equipo de ventas necesitaba para que ellos se enfocaran en vender y el resto se enfocaran en lo que se requería para que ellos pudieran vender de manera ordenada, libre y sin presión. Eso nos ayudó muchísimo. Yo te puedo decir que estábamos revisando el otro día las estadísticas con el socio comercial y yo les decía, imagínate que hace 20 años estábamos vendiendo en un año lo que hoy vendemos en un mes. Órale, muchas felicidades. Entonces, ese crecimiento se ha dado, obvio, gracias a los agentes, gracias a las oficinas, gracias a los líderes comerciales, pero también gracias al equipo de colaboradores que hoy lo soporta, ¿no? Entonces, esos fueron los primeros años en los que logramos quedarnos solamente como exclusivos en Michoacán, empezamos a crecer, llegamos a tener una fuerza de ventas de 70, 80 agentes, empezamos a escalar posiciones en las tablas y andábamos ya en un lugar 15 o 14, ¿no? Llega la oportunidad
y MetLife me dice, oye, necesito tu apoyo con unos mercados en Jalisco, ¿ok? Y eso fue aproximadamente en el 2014. Y le digo, ok, 15 mercados, mercados que no son demasiado grandes, pero son importantes, los atendía otro promotor que hoy ya no los va a atender, queremos que lo hagas tú. Ok. En ese momento, en mi cabeza fue, ahora yo voy a llegar, ahora yo voy a ser la intrusa que llega a un mercado de un compañero que tiene años trabajándolo y ahora yo voy a llegar a invadir su zona. No es Claro. sencillo, porque yo ya lo había vivido desde la otra parte, ¿no? Entonces, yo quise llegar de una manera diferente, a trabajar de una manera distinta, con un poco más de comunicación, aunque no siempre es sencillo. Competir es competir y no lo vamos a poder evitar, ¿no? Sin embargo, en estos mercados empezamos a trabajar muy bien, nos empezó a ir bien en Jalisco, empezamos a abrir oficinas también y 2 años después me dan la oportunidad de compartir mercado también en todo Jalisco, todo Colima y todo Nayarit. Eso Wow. llegó en el 2018, aproximadamente 2019. Sí, no, 2018. Entonces, en ese momento, con esa apertura, con el crecimiento de fuerza de ventas que ya estábamos alrededor de 110 agentes y 70, 80 colaboradores, logramos llegar al lugar número 5 del ranking. Recuerdo perfecto que ese año, quien era directora de nuestro socio comercial me dijo, oye, wow, del lugar 12, 11 brincaste al 5. Qué bueno. Yo creo que los siguientes brincos tienen que seguir siendo graduales. Y hubo algo que me encantó en esa reunión porque estábamos reunidos con mis agentes campeones y con esta directora. Y mis agentes le dijeron, ¿por qué gradual? Si brincamos del 11 al 5, ¿por qué no al 3 o al 2? Y ella dijo, ok, hagamos una apuesta para ver cómo vamos a cerrar el siguiente año. Y si ustedes cierran en el lugar 3 o en el lugar 2, yo voy a pagar la siguiente comida. Pues le tocó pagar esa comida y le tocó pagar otras 2 más, ¿no? Porque logramos reclutar mucho más agentes, logramos vender y tener un crecimiento muy importante y ya llevamos los últimos 5 años en el lugar número 2 del ranking de promotorías del socio comercial. Hoy tenemos los 4 estados, tenemos aproximadamente 18 oficinas trabajando en los 4 estados ya, un corporativo en Jalisco, un corporativo en Michoacán y 225 agentes y aproximadamente 110 colaboradores. Entonces, esa ha sido la historia a través de la cual hemos crecido. Si tú me preguntas cuál es la clave por la cual hemos crecido, el querer que más personas sepan que ser agente de seguros es la mejor decisión que pueden tomar en su vida. Esa es la premisa que tiene mi equipo de reclutamiento. Tienen que decirle a cualquier persona que quiera entrar aquí que tomar la decisión de ser agente, sin duda, es lo mejor que pueden hacer. Y me preguntaban por qué, hasta dónde puede llegar un agente. Y yo les decía, mírenme a mí, soy hija de un agente de seguros. Ustedes deciden hasta dónde puede llegar un agente si ven lo que este agente logró construir aún ya no estando presente. Claro. Entonces, para mí esa ha sido la clave, que nos ha ayudado a llegar hasta donde hoy estamos. Óyele, bueno, una de las cosas que ya lo platicaste un poco, pero es el tema de la recluta, luego el tema del desarrollo, de la venta, y luego viene el tema de la rentabilidad como empresa, porque hablaste varias veces del tema empresarial, que hoy hay muchos promotores que todavía no han dado ese paso y hoy son, pues promotores, digámoslo así, solamente personas físicas que son los todólogos y yo el otro día escuché una palabra que me hizo mucho sentido, que es el promotor sol, que toda la promotoría gira en torno a él o a ella. Sí, Y aquí hay que cuidar muchísimo ese tema porque pues, el riesgo se vuelve muy alto en el momento en que alguno de nosotros llegamos a faltar. es Pero luego correcto. viene el tema de la rentabilidad. Hoy, o sea, hoy que tu negocio ha crecido 12 veces al menos rápidamente, como lo dijiste, en los últimos años, ¿cómo funciona el tema de tu rentabilidad y cómo tomas decisiones conforme a ese tema, en el tema de reinversión? Porque rápidamente también, si alcanzamos a leer entre líneas, pues parte de tu estrategia de crecimiento fue hacer socios comerciales como líderes y abrirles oficinas, que eso cuesta.
y que después al medir el tema de tu rentabilidad te das cuenta que esta y esta y esta posición no eran rentables, bueno, la cierro, pero ya tuve el crecimiento que quería. Y luego te dan otros mercados compartidos y entonces dices aquí y aquí y aquí, voy a ir a abrir oficinas y líderes y otra vez vuelves a medir y si algunas de ellas no son rentables, vuelves a cerrar, pero ya tuviste el crecimiento que hiciste, pero más o menos, ¿cómo tomas esa decisión? ¿Es sobre un porcentaje de tu rentabilidad para abrir el porcentaje de crecimiento en ventas? ¿O más o menos cómo funciona tu cerebro para la toma de decisiones en eso? Que lo dijiste muy claro cuando Arcique te dijo que no tuvieras miedo en invertir. Hoy, ¿cómo piensas en el tema de reinvertir en tu negocio? ¿Cómo funciona la mentalidad de reinversión? Mira, yo te puedo decir que hay tres puntos clave que nosotros manejamos aquí a nivel de lo que para nosotros significa rentabilidad. Y la primera es que cada peso que invertimos tiene que generar un crecimiento de cualquier índole, un crecimiento en agentes, un crecimiento en clientes, un crecimiento en oficinas, un crecimiento en infraestructura, tiene que haber un crecimiento de algo. En este negocio, si tú estás esperando ganar desde el primer peso que inviertes, te estás equivocando. O sea, vas a tener que invertir primero para después obtener la ganancia que estás esperando. Y el crecimiento ha sido orgánico, es decir, cuando nosotros arrancamos en Michoacán, pues obviamente las primeras oficinas que abrimos estaban subsidiadas por las ganancias o la rentabilidad que daba el equipo de Morelia. Posteriormente hacemos estas grandes unidades de negocios en los diferentes municipios que empiezan a ser rentables, entonces ya pueden subsistir bajo su propio presupuesto. Cuando empezamos a trabajar Jalisco, obviamente Michoacán subsidiaba Jalisco. No podemos decir que Jalisco empezó solo. Lo subsidiaba no solo a nivel de presupuesto, lo subsidiaba a nivel de agentes. Los agentes de Michoacán fueron a vender a Jalisco porque no teníamos una fuerza de ventas allá, ¿no? No teníamos una oficina allá. Entonces, todo ha tenido que ir creciendo de manera orgánica. Una vez que arranca Jalisco y entonces tenemos recluta y entonces se generan más ventas y los mercados se vuelven más productivos, entonces Jalisco ya se vuelve autónomo en presupuesto y empezamos a abrir más oficinas en Jalisco, ¿no? Entonces ya no solamente es Guadalajara, ya está Zapopan, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, pero ya no depende necesariamente de las ventas de Michoacán. Y así sucesivamente, igual en Nayarit, igual en Colima. Así es como hemos ido tomando las decisiones. Y algo súper importante, que eso es algo que sí tenemos bien claro las personas que conformamos la asamblea de accionistas de esta empresa, que son mis hermanas, mi madre y yo. Nosotros no estamos aquí para generar una ganancia para nuestra familia. Sí, la familia es importante, pero la empresa es prioridad. Entonces, el 90% de las ganancias que se generan a nivel global dentro de la promotoría se reinvierten en la empresa. Es decir, no se retiran, no van para los socios. Si algún socio tiene alguna necesidad, por supuesto que se le apoya, pero las ganancias se reinvierten mes con mes, año con año, en infraestructura, en agentes y en colaboradores. Nos interesa que las personas, y esa es nuestra misión, nosotros formamos personas que viven bien y cambian vidas. De nada me sirve vivir bien yo si mis colaboradores no viven bien. De nada sirve que mis colaboradores viven bien si mis agentes no viven bien. Entonces, esa es la forma en la que nosotros hemos trabajado este tema de la ganancia, de la riqueza, de la rentabilidad, en la medida en que generamos más personas que sean capaces de vivir bien. En ese mismo sentido es que estamos haciendo las cosas correctas. Oye, Ley, viendo que tu negocio, pues ya es un negocio bien institucionalizado, porque has usado palabras de que se nota claramente que ya hay un trabajo previo de institucionalización. Si nos puedes platicar en ese tema, ¿cómo funciona el esquema de ser accionista? ¿Cómo funciona el esquema de ser socio? ¿Y cómo funciona el esquema de operar el negocio? Si es que tus hijos o los hijos de tus hermanas quieren entrar al negocio, van a entrar al negocio, ¿cómo va a ir creciendo? Porque sobre eso es la pregunta que te quiero hacer sobre el futuro de Álamos Seguros. O sea, ¿cómo lo visualizas y hacia dónde va? ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Y cómo te ves tal vez en un año, en 3 años? No sé si en 5 años lo tengas ya como muy claro. Sí, sí hemos tenido que trabajar en esa parte y justo la experiencia que tuvimos al haber tenido un relevo en la dirección que fue urgente, necesario y literal, ¿no? Era lo que había, ¿no? Y así fue.
nos dio la experiencia que teníamos que trabajar muy fuerte en qué iba a pasar con Álamo, porque no valía hacerlo crecer sin pensar en cómo se iba a desarrollar en un futuro. Durante los últimos años que mi padre estuvo con nosotros, tomamos cursos muy especializados en todo este tema de empresa familiar, y un coach que en ese momento nos ayudó muchísimo. Nos ayudó a ejecutar todo lo que tiene que ver con un reglamento familiar, qué es lo que va a pasar cuando lleguen las siguientes generaciones, qué sí, qué no deberíamos estar haciendo, quién puede, quién no puede ocupar un cargo. Y yo te puedo decir que hay puntos importantes de ese reglamento que es lo que hoy prevalece, ¿no? No creamos ningún puesto para nadie de la familia, no creamos ningún puesto para nadie. Si el familiar, llámese hijo, sobrino, nieto, quiere trabajar en la empresa, tiene que haber terminado una carrera profesional, tiene que haber tenido experiencia de trabajo en alguna otra empresa previo a querer integrarse, y tiene que haber una vacante acorde a sus capacidades para que pueda integrarse a la organización, ¿no? No le creamos aquí puestos a nadie, esa es la verdad. Además, la diferencia generacional que existe entre mis hermanas y yo es grande. Yo le llevo a mi siguiente hermana 6 años, y por experiencias de vida, yo empecé muy joven a tener hijos y ella empezó mucho más grande. Entonces, mis hijos tienen 29 y 24 años. Mis sobrinos tienen 11 y 9. Y mi Ok. hermana la menor, yo le llevo 16 años. Entonces, mi sobrino, el más pequeño, tiene 2 mesecitos de vida. Hay una gran variedad de generaciones que se van a conjuntar aquí. No necesariamente van a ser todos los sobrinos o todos los nietos, porque yo ya tengo 2 nietas, ¿no? Entonces, de lo que se trata y de lo que hemos trabajado en los últimos 2 años también es entender que existe una asamblea de accionistas, y ahí somos los socios los que tomamos las decisiones principalmente sobre el capital de la organización. Está también el consejo familiar, que prácticamente somos los mismos, pero ahí ya podemos incluir a la siguiente generación para que empiecen a tomar partido y opinión de lo que podemos hablar acerca de cómo nos comportamos como familia en relación a la empresa. Existe también un consejo de administración, y ahí hacemos llegar a asesores externos que nos ayudan a tomar las mejores decisiones, sobre todo en aspectos comerciales, en aspectos financieros y en aspectos que tienen que ver con las siguientes generaciones, es decir, con una transición ordenada de la empresa. Y yo te puedo decir que de cara a los siguientes años, lo que hemos decidido en esos órganos que tenemos es que si existe de aquí a 10 o 15 años, que es el tiempo en el que yo estoy pensando que puedo estar todavía al frente de la empresa, existe dentro de la siguiente generación alguien que esté preparado y que quiera hacerse cargo de la dirección, bueno, serían las personas que pondríamos en evaluación para ver si quieren, en primer lugar, y si pueden y si tienen la capacidad. De lo contrario, también tenemos ya bien definida una lista de personas que podrían ser el director general de la empresa. Es decir, son personas que hoy conocen a la empresa, han estado involucrados de cierta manera, ya sea como asesores, o los conocemos por algún curso, o los conocemos por ser directores de otras empresas, y serían la lista de personas a las que acudiríamos para que fueran el relevo en el momento en que se tenga que dar. Ahora, yo estoy pensando en 10 años, estoy pensando en 15 máximo, pero la vida no la tenemos comprada. Entonces, el proceso de institucionalización y de profesionalización se tiene que hacer todos los días. Yo hoy me tengo que encargar de que las cosas que están en mi cabeza, porque son experiencias, son historias, es información, las podamos transformar en documentos o en archivos que queden a la orden de la organización, sea quien sea la persona que el día de mañana esté sentada en esta silla, porque puede pasar mañana, así como le pasó a mi papá. Entonces, hoy estamos justamente en ese periodo de dejar preparada a la empresa para que llegue quien llegue al lugar que tenga que llegar, porque puede ser a la dirección general, puede ser a la dirección comercial, puede ser a la dirección financiera, las áreas tengan la información necesaria, los procedimientos establecidos, los manuales documentados, toda una serie de elementos de fundamento que a la persona que llegue se le traspase esa información y pueda seguir funcionando. No queremos que Álamo Seguro se detenga por alguien. Que se detenga
pues porque hay que agarrar impulso para hacer nuevas cosas, pero que no se detenga por las personas que lleguen a cualquier lugar. Oye, Ale, por último, le pregunto esto a todos los líderes que entrevisto, desde su experiencia, ¿cómo visualizan el futuro de la industria de seguros en los siguientes años? Fíjate que yo creo que la industria de seguros está a punto de tocar fondo en dos aspectos fundamentales. Uno, en esta transición generacional que no hemos logrado de poder atraer a nuevas generaciones al sector, y vamos a tener que encontrar una mejor forma de hacerlo. No hemos logrado aumentar la edad promedio de nuestros agentes y necesitamos que el sector se allegue de nuevas personas, porque de lo contrario nos vamos a quedar estancados. Y sí creo que aún no hemos encontrado la fórmula correcta, porque somos un sector en el que hemos trabajado de manera tradicional, bajo ciertas formas, hablando de horarios, objetivos, hasta el lugar en el que trabajamos, y nos cuesta mucho trabajo entender que las nuevas generaciones no trabajan igual. Para las nuevas generaciones no hay un tema de permanencia en años, no hay un tema igual que para nosotros de tanta trayectoria. A ellos les interesan otro tipo de cosas, y creo que vamos a tener que adaptarnos. El sector va a tener que cambiar necesariamente, y a eso me refiero con tocar fondo, no porque sea algo malo, sino porque vamos a tener que llegar a ese punto de entender que los que hoy estamos, pues mañana ya no vamos a estar. ¿Y qué va a pasar con todo eso que hoy sabemos y que tenemos de experiencia si no hemos logrado hacer que las nuevas generaciones compren esa idea de la forma en la que ellos piensan? Ellos no van a pensar como nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ver cómo le vamos a hacer para que ellos quieran estar. Y la segunda, pues es que no hemos tampoco logrado hacer crecer la cultura de seguros al grado que queremos que crezca. Entonces yo creo, Chava, que podcast como este, esfuerzos como este, donde estamos ayudando a las personas a que quieran ser promotores, empresarios, agentes, o que quieran comprar un seguro porque nos escuchen, porque digan, oye, sí me convenció, si a ella le fue bien en seguros, ¿por qué no me puede ir bien a mí? Yo también quiero formar parte. Todavía necesitamos una gran cantidad de personas que colaboren con nosotros para llevar el seguro a todos los rincones de este país. No hemos logrado captar a toda la gente que necesita estar asegurada, y creo que ese es el segundo gran reto que tiene el sector, que sin duda la digitalización nos puede ayudar mucho. Sí creo que nos vamos a convertir en un sector más digital, en un sector más cercano, porque hoy hay muchas personas que todavía nos ven desde una trinchera diferente, ¿no? No nos ven tan cercanos, no nos ven tan amigos, no nos ven como al vendedor de ollas de Royal Prestige, ¿no? Que llega a su casa y le ofrece la garantía de por vida para limpiarle la olla y que quede siempre brillante. Tenemos que llegar al punto en que así nos vean, en que llegue el momento en que cuando piensen en protección, piensen en hablarle a Chava o a Alejandra para que llegue a la cocina de su casa a platicarle qué es lo que tiene que hacer, confíen en nosotros y entonces estén protegidos. Creo que ese es el futuro, y tenemos que trabajar mucho en ser personas que tengan alta autoestima, en ser personas más empáticas, en ser personas que entendamos que el mundo ya cambió. Y si la pandemia no nos ayudó a entender que el mundo ya cambió, pues entonces yo no sé qué nos va a tener que pasar para que lo entendamos, ¿no? Oye, Ale, regresándome un poquito ahorita que dijiste este tema, tú pensando en el futuro, ¿estás tomando decisiones en los líderes que estás contratando o subiendo la posición de liderazgo, pensando en que puedan ser líderes que atraigan a las nuevas generaciones? Y si Sí. sí, ¿qué características o cualidades te gustaría que tuvieran estos líderes para que pudieran ser parte de tu equipo? Sí, estamos trabajando ya con líderes mucho más jóvenes de una generación que es bien diferente, y cuesta mucho trabajo entender cuál es su forma de pensar, y a veces tú les das una instrucción y son capaces de cuestionarte, pero ¿por qué? ¿Y por qué lo tenemos que hacer? ¿Y por qué lo haces así? Yo creo que esas son las personas que tenemos que traer a la organización. Yo te diría que deben ser personas, en primer lugar, que sean jóvenes. Necesitamos jóvenes en la industria. Dos, que te reten, que no le tengas miedo a traer a tu organización a personas que te reten, a preguntarte eso: ¿por qué lo hacemos así? No desde un punto de vista de falta de autoridad,
sino desde el punto de vista de la curiosidad de, oye, Ale, si lo has hecho así por 10 años y me estás pidiendo que lo haga así, ¿por qué no lo podríamos hacer de otra manera? Lo estoy viviendo con mis propios hijos, ¿no? Mi hija ya está integrada a la organización, ella es abogada dentro del área jurídica y está llegándose de un equipo de abogados que trabajan el tema de juicios sucesorios gratuitos, siniestros un poquito más evolucionados en cuanto a la forma de realizar el trámite, de pagar más rápido, la forma de atender a los clientes de una manera distinta. Y yo he visto cómo ellos me retan muy fuerte a preguntarme, ¿por qué no lo podemos hacer así? Y tienen toda la razón, ¿no? Cuando no hay una restricción legal y cuando solo está en tu cabeza que lo has hecho de cierta manera porque el sector así es cuando entiendes que tienes que cambiar y que tienes que evolucionar, ¿no? Entonces, esas generaciones son las que necesitamos en nuestras empresas para poder atraer más personas que piensen distinto y que logremos que nuestro sector evolucione. Pues Ale, no me queda más que agradecerte, disfruté muchísimo platicar contigo, hay muchísimo aprendizaje en esta poquito más de una hora de plática que tenemos tú y yo, pero me gustaría que me dijeras si hay algo más que quisieras aportar y si no, que nos pudieras compartir tus redes sociales o que nos dijeras dónde la gente puede contactar contigo, si alguien quisiera indagar un poco más y empatizar contigo en algo o lo que sea que pueda funcionarle a Ale Altúzar o a Álamos Seguros, ¿dónde podemos encontrarte? Claro que sí. Primero que nada, agradecerte. Para mí también ha sido un placer platicar contigo. Celebro mucho tu esfuerzo. Te felicito por hacer este tipo de cosas. Qué bien que Aspro también esté colaborando en hacer estos esfuerzos para que todos podamos estar más preparados, conozcamos a más personas, nos integremos entre nosotros, entendamos que somos un solo sector y que si a veces nos toca competir, aún hay un gran pastel allá afuera que todavía no nos terminamos de comer y tenemos que vernos con buenos ojos para poder hacerlo. Adicional que las puertas de mi casa, que es Álamos Seguros, están abiertas para todos, para el que quiera venir a trabajar, para el que quiera venir a conocer, para el que quiera venir a aprender, para el que quiera venir a platicar, siempre estamos a su disposición. En cualquier lugar donde tú veas una oficina de Álamos Seguros, estamos para servirles. ¿Dónde nos pueden encontrar? Pues en redes sociales, en nuestro sitio web, obviamente, en www.alamoseguros.com.mx. Nos encuentran también en redes sociales como Álamos Seguros, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Encuentran también mi página como Alejandra Altúzar, que es una página ya de post un poquito más apegados a sector seguros. Si de manera personal me quieren contactar, de igual manera me encuentran como Alejandra Altúzar en redes sociales. Estoy para servirles en lo que yo pueda ayudarles. Y bueno, encantados de poder recibirlos en Álamos Seguros el día que quieran conocernos. Esta siempre será su casa. Pues muchas gracias, Ale. Ojalá y sí, nos escuchan en 14 países. Entonces, el impacto que estamos teniendo hoy es bien importante. Lo platicaba contigo y lo platicaba con muchos líderes. Pues tal vez específicamente tú y yo hoy tenemos la posibilidad de capacitarnos mucho más por las ciudades en donde estamos y por el acceso que tenemos a distintos tipos de capacitación, pero hay gente que hoy está escuchando este podcast y que se lleva muchísima información porque tal vez está en lugares de otra parte del país que no tiene tal vez el acceso que tú y yo tenemos y que hoy podemos estar ayudando a muchas otras personas. Entonces, pues gracias por lo que nos compartiste. Eh, Seguimos en contacto. En cuanto tenga tu episodio, te lo comparto para que lo puedas escuchar también, lo puedas compartir con quien tú desees. Claro que sí, Chava. Muchísimas gracias. Y saludos a todos los que nos están escuchando y a los que pronto nos van a escuchar también. Gracias, cuídense mucho.